En su primera cuenta pública, el presidente Gabriel Boric anunció que el próximo año presentarán un proyecto para la condonación del crédito con aval del Estado, el CAE, y también los distintos vías de financiamiento y las deudas que se mantienen ahí. Esto luego de lo que sea el paso de la reforma tributaria. Si bien el anuncio fue bien recibido por agrupaciones educacionales y representantes de estudiantes, cuestionaron que no se trate de algo universal, sino más bien gradual y justa. Vamos a analizar esta y otras medidas a esta hora con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenos días. Antes de ir a estos temas, tengo otros puntos. Son 7 medidas, de hecho, que están dentro del discurso del presidente Boric, que tienen que ver con su cartera, que son muy relevantes. Quiero preguntarle brevemente la apreciación y la mirada que tiene usted con respecto a lo que fue la cuenta pública el día de ayer. Bueno, en primer lugar, nosotros quedamos, al menos, ¿no?, como gobierno, pero también yo diría específicamente como ministerio, muy contentos, ¿no es cierto? Esta fue una cuenta pública muy responsable. El presidente señaló que íbamos a avanzar, que íbamos a consolidar reformas, que íbamos a mejorar los derechos sociales, en algunos casos incluso abrir una puerta a esos derechos sociales, pero con responsabilidad y con estabilidad. Por lo tanto, yo al menos quedo muy satisfecho. Creo que fue una cuenta pública muy completa, con mucha épica también. Hace mucho tiempo que uno no veía, ¿no es cierto?, esta dimensión de un mandatario proponiéndole al país soluciones concretas respecto de cómo se avanza en estos derechos sociales. Quiero ir con varios puntos, varios temas, y quiero comenzar con este de la introducción, ministro, que tiene que ver con su cartera, pero me imagino que también va a ser administrado por, con gran fuerza, el Ministerio de Hacienda en este caso, que es la condonación del CAE, punto relevante, clave para esta mochila que llevan tantos estudiantes o que fueron estudiantes y que fue parte de la campaña y del hoy presidente Gabriel Boric. Aquí ayer se dijo, y fue bien claro, una vez aprobada la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, ahí se presenta un plan de condonación de deuda educativa de manera gradual y justa. O sea, no hay tiempo establecido, porque sabemos que las reformas tributarias demoran bastante en ser discutidas en el Congreso. ¿Cómo lo ve usted? Sí, exacto. Mire, lo primero que todo es importante señalar que esto es la consecuencia, el resultado de una muy mala política pública, ¿no es cierto?, que ha generado un nivel de endeudamiento sobre más de 1 millón de personas en nuestro país. Es una pesada mochila que muchas familias cargan por muchos años, producto, ¿no es cierto?, de cuáles son las condiciones de este crédito, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, tal como señalaba el presidente en su discurso, en su cuenta pública, esto tiene que generarse en un ámbito de estabilidad, de crecimiento, obviamente, y es por eso que es importante que esta reforma esté asociada también a una reforma tributaria que permita hacer la recaudación de los recursos que necesitamos para efectivamente avanzar en una reparación a estos deudores y deudoras. Esta reparación tiene que ser bajo esos principios, ¿no? El principio de justicia, el principio de gradualidad y el principio de progresividad, que son 3 principios que nosotros entendemos que tienen que estar asociados a una categorización de los deudores y deudoras que nos permitan llegar a una solución para todos. Todas y todos quienes son deudores y deudoras van a ser beneficiados de alguna manera con esta reparación de la deuda educativa. Y para ser súper claro en ese punto, ministro, sin reforma tributaria, ¿no hay condonación del CAE entonces? Estamos trabajando en una buena reforma tributaria que efectivamente le permita al país resolver grandes temas que claramente están asociados a derechos sociales, pero además también pensando en que la paz social, avanzar en estos derechos sociales trae consigo paz social y eso también permite el crecimiento. Creemos, como nos ha invitado el presidente, a un diálogo abierto, transversal, que nos permita solucionar estas grandes heridas que muchas veces tiene nuestro país a propósito, ¿no es cierto?, de injusticias y desigualdad. Quiero cerrar este punto para ir con otros temas, aprovechar el tiempo que estamos conversando, ministro. Ayer se hablaba del programa Seamos Comunidad, usted lo presentó hace algunas semanas, si no me equivoco, con respecto a la Política Nacional de Reactivación Educativa Integral. Expliquemos rápido qué significa este Seamos Comunidad y con este ambiente que se siente, más allá de que nosotros lo que los medios hemos tenido que lamentablemente mostrar en términos de las comunidades educativas, de la violencia, por sobre todo de los efectos de la pandemia, y algo que se incubó antes de, digamos. Sí, miren, muy rápidamente. La política de reactivación educativa integral tiene 5 ejes. El primero de ellos precisamente tiene que ver con aquello que usted plantea.
la vuelta abrupta a clases, ¿no es cierto?, la falta de socialización durante 2 años y los efectos que ha tenido la propia pandemia, ¿no?, y su contenido propiamente tal, ¿no es cierto?, esto ha significado enfermedad, incertidumbre, muerte, desempleo, todo lo que está asociado a la pandemia claramente tiene un efecto sobre niños, niñas y jóvenes, que al volver a la escuela probablemente vuelven muy estresados, vuelven también en condiciones emocionales un poquito más deterioradas. Y es por eso que el primer eje se trata precisamente de cómo nos hacemos cargo de esto. Entonces hemos pensado en reimpulsar la política de convivencia escolar que ya Chile tenía y que veníamos trabajando hace algunos años en el país. Lo segundo es duplicar los recursos para el programa Habilidades para la Vida, que es un programa que implementamos a través de Junaep. En muchos establecimientos vamos a llegar probablemente a cerca de 200 comunas en el país. Yeah. Y luego la atención específica a través de algunas universidades del país a 60 comunas que tengan altos números de casos complejos o de connotación nacional. Esto en el entendido que también tenemos lineamientos generales para los 12.500 establecimientos que imparten educación parvularia básica y media. Ese es el primer eje. Claro. El segundo eje está asociado a la recuperación de los aprendizajes en lenguaje y matemática, que para nosotros son fundamentales porque son habilitantes para el desarrollo, ¿no es cierto?, del aprendizaje del resto de las asignaturas y además les permite avanzar precisamente a los niños y niñas en su trayectoria escolar. El tercero está asociado a la reinserción y la desescolarización, es decir, cómo hacemos volver a todos esos niños, niñas y jóvenes que por efectos de la pandemia e incluso antes de esta, se desescolarizaron, ayer no terminaron su educación básica, no terminaron. De hecho, ministro, el presidente fue bien enfática y bien puntual en ese tema de la reinserción de aquellos quienes dejaron la escuela por distintos motivos, algo que no es solamente efecto de la pandemia, sino que viene de hace varios años y harto tiempo y genera también una brecha en términos de la educación en nuestro país. ¿Cómo se va a abordar? A diferencia de otros gobiernos, digamos, porque siempre ha sido un tema muy delicado, muy complejo y que se ha amplificado también con las distintas crisis que hemos vivido. Sí, ahí nosotros tenemos en nuestra división de educación general, que depende del subsecretario, tenemos un equipo dedicado a reinserción, ¿no es cierto?, con programas más bien específicos, que nuestra intención es hacerlo a través del llamado EPJA, Educación de Personas Jóvenes y Adultos, que son colegios que atienden, ¿no es cierto?, personas que han estado desescolarizadas por muchos años, pero también queremos hacer una invitación amplia a que los establecimientos regulares puedan, por ejemplo, abrir tercera jornada. La tercera jornada era lo que antiguamente la gente llamaba la escuela nocturna, que es la que va a permitir, por ejemplo, que jóvenes de 16 años y más puedan hacer regularización de estos aprendizajes, pensando en que son esos rangos etarios principalmente los que están mucho más desescolarizados. Que es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en algunos espacios del país, en algunas regiones, en donde hay falta de oferta educativa, es decir, que los colegios están completos, no tenemos posibilidades de ir asumiendo más estudiantes. Ahí también queremos avanzar en soluciones que nos permitan, por ejemplo, a lo mejor quizás reabrir algunos espacios escolares, municipios que cerraron escuelas que podrían volver perfectamente a abrirlas, o escuelas que podrían, ¿no es cierto?, ampliar su capacidad. Iba en la tercera, ¿no? La cuarta tiene que ver con conectividad, el cuarto eje del plan de reactivación. Tiene que ver con conectividad, es decir, avanzar a través de un convenio con Subtel que se viene desarrollando desde el gobierno anterior, pero que lamentablemente no avanzó y que tenemos que ir también hoy día consolidando la iluminación de ciertas regiones y zonas donde, por ejemplo, hoy día no hay Wi-Fi. Lo mismo pasa con dotar de equipamiento y capacitación para profesores y profesoras en competencias digitales. Y el último, que nos parece que es uno de los más complejos, ¿no es cierto?, de resolver rápidamente y que probablemente va a implicar un programa que abarque más de un gobierno, es la reparación y recuperación de la infraestructura escolar, que en nuestro país está muy deteriorada, entendemos, no solo por la pandemia, sino que también por una historia de mayor largo plazo. Sí, me tocó... Esos son los 5 ejes de la política de reactivación. Sí, claro, muy brevemente sobre el tema de infraestructura, que ha sido parte también de las críticas por parte de comunidades educativas, no solamente en Santiago, sino en otros temas, en otros puntos del país. Nos tocó conversar, de hecho, aquí en 24 horas con el subsecretario de Educación, y él hablaba de que se está haciendo un diagnóstico, se está haciendo una operación rastrillo, digamos, de qué es lo que necesita. Un censo, eso mismo, un censo. ¿Cómo va eso, ministro? Y ya hay evaluación. Yo le preguntaba también al subsecretario, una cosa es saber dónde hay que mejorar la infraestructura o arreglar la infraestructura, pero también la mantención de esa infraestructura, que generalmente es el gran problema. Sí,
Sí, mire, el censo de infraestructura va a tener resultados probablemente recién el año 2023 durante el primer semestre. ¿Por qué? Porque esto tiene dos componentes. Uno tiene que ver con equipamiento, es decir, quienes hacen estos censos tienen que tener un equipamiento que hoy día está siendo licitado. Esta es una licitación que partió hace hace 2 años atrás con el anterior gobierno, pero no se concluyó. Porque se compra un equipamiento específico que lo que hace es que desarrolla un tipo como de escaneo a los edificios, ¿no es cierto? Como que se escanea con una tablet. Y luego eso tiene que generar un informe, y ese informe tiene que ser un informe que ojalá llegue a la mayor cantidad de establecimientos. Los censos de infraestructura en Chile nunca han abarcado el 100% de la infraestructura. Y hoy día necesitamos que así sea para poder efectivamente saber dónde es que tenemos que avanzar en reparación o dónde tenemos que avanzar en reposición. Y luego de la reposición viene todo el ejercicio, ¿no es cierto?, de levantar el proyecto, su diseño, su aprobación en el Ministerio de Desarrollo Social, luego todas las condiciones del Ministerio de Vivienda para recién comenzar a construir. Por lo tanto, como yo le decía, esto es una inversión costosa, obviamente muy válida y que tenemos que empujarla, pero además que probablemente va a abarcar más de un gobierno para que podamos efectivamente, como un plan nacional, en donde recuperemos la infraestructura escolar. A ver, otro punto, creo que es bien relevante para todo este contexto que estamos hablando, ministro Ávila, es la decisión y el anuncio que hace ayer el presidente Boric de atrasar lo que fue la reforma educacional iniciada por la segunda administración de Michelle Bachelet, implementada también por la de Sebastián Piñera, que tiene que ver con la desmunicipalización y el paso de los establecimientos educacionales a servicios locales de educación. Se va a atrasar un año, si no me equivoco, usted me corrige, pero se va a presentar un proyecto de ley para mejorar este funcionamiento. ¿Qué hay que mejorar ahí? ¿Cuál es el problema que ustedes encontraron? Esto también fue discutido en su minuto en la campaña presidencial. Por supuesto, muchas gracias. Esa pregunta para nosotros es determinante. Primero que todo, queremos valorar el avance que hubo con la ley 20.040, ¿no es cierto? 21.040, perdón, que es la que crea la educación pública como una respuesta para la y los ciudadanos de contar con un sistema en donde las escuelas que son administradas ahora por el Estado efectivamente logren entregar educación de calidad. Ahora, el gran problema que tenemos con estos servicios locales es que nosotros, a nuestro parecer, es una reforma que lamentablemente contó con poca preocupación y poco cariño de la administración anterior. Por lo tanto, hay muchos elementos de implementación que no fueron bien, claramente, aunque sea redundante, implementados. ¿Cómo ¿no? cuáles, por ejemplo? Especialmente en temas de carácter administrativo. Ya. Mucho por la infraestructura. O sea, nosotros nos hemos encontrado con servicios locales donde hoy día tenemos 10, 12, 18% de ejecución de un presupuesto en infraestructura. Entonces nosotros vamos a una escuela y nos dicen, mire, es que no nos han reparado los baños. ¿Y qué ha pasado? Falta de seguimiento a la planificación, a la administración financiera, a la implementación de mejoras, ¿no? Y eso probablemente... no por los funcionarios y funcionarias en ningún caso que han puesto todo su esfuerzo y preocupación en hacer un buen servicio, sino más bien de una autoridad que políticamente decide y está comprometida con la educación pública. Y eso es lo que yo he hecho desde que estamos nosotros en el Ministerio, hemos asumido fuertemente. Sí, pero perdone que le interrumpa, porque quiero ir un poquito más allá en su análisis, que me parece bien relevante, en lo que ha sido la implementación de esta reforma educacional, del paso al sistema educacional desde los municipios, que es una parte solamente. Usted dice una falta de cariño en la implementación. Quiero ser más drástico. ¿Usted considera que aquí hubo una negligencia por parte de la administración anterior? Mire, no me atrevería a usar esos términos porque yo tengo en general tuve una relación bastante cordial con el exministro, por lo tanto no quiero referirme a su actitud. Probablemente hay una visión política, no es de nadie, no es para nadie secreto, ¿no? Que cuando esta ley se tramitó en el Parlamento, nuestra derecha efectivamente en el país no quiso la educación pública y por lo tanto yo no quiero advertir ninguna cosa, ni estoy leyendo entre líneas, estoy diciendo simplemente con lo que yo me encontré. Perfecto. Al llegar a los establecimientos de los servicios locales me encontré con que en el fondo habían muchas tareas, muchas acciones que estaban ejecutadas no de buena forma, o al menos ni siquiera, yo diría, el seguimiento adecuado para que esto efectivamente funcionara. Hoy día nosotros tenemos 11 servicios locales implementados, vamos a tener 6 nuevos, que son lo que el presidente anunciaba, que decía que vamos a traspasar esos servicios del 1 de enero del 2023 al 1 de enero del 2024. ¿Por qué se produce este traspaso, Nicolás? Es bien importante que la ciudadanía lo entienda. Precisamente porque lo que nos encontramos es que no estaban dadas las condiciones para hacer un correcto acompañamiento a estos directores y directoras de los nuevos servicios locales. Nosotros queremos que a esta reforma le vaya bien. Creemos que es la respuesta que la ciudadanía espera.
Pero para eso tenemos que hacerlo mejor que lo que lo hacían los municipios. Y hasta el momento, lamentablemente, lo que se ha encontrado la ciudadanía es que no está siendo mejor. Y nosotros creemos que eso no depende de los funcionarios y funcionarias, profesores y profesores o las comunidades, sino más bien, ¿no es cierto?, de la administración de estos servicios locales. Y es por eso que tenemos que mejorarlo para poder tener efectivamente una buena respuesta. Me quedan varios temas, ministro, pero nos queda poquito tiempo y también gracias por estos minutos. Pero quiero ir con una última pregunta en lo que nos queda y que creo que es súper relevante en varias discusiones de educación que hemos tenido aquí en el programa. Se va a presentar un proyecto de ley que crea la Política Nacional de Educación Sexual Integral. Esto también fue anunciado y fue propuesto a la ciudadanía en la campaña presidencial por parte de Gabriel Boric. Para todos los niveles de enseñanza, dos preguntas en una, digamos. ¿Cuándo se podría presentar este plan nacional, este proyecto? ¿Y cómo se va a abordar todas las enseñanzas? Ha sido la discusión, efectivamente, si en la prebásica, en el preescolar, se puede tener educación sexual y cómo se debería dar desde la mirada del Estado. Sí, primero que todo, contarle, Nicolás, al país que nosotros tenemos 5 grandes proyectos legislativos para este año. Uno de ellos es educación sexual integral, que va a ingresar este año. Ahora, nosotros creemos que la educación sexual integral hoy día es una necesidad. Lo han demostrado, ¿no es cierto?, el aumento de las denuncias en los establecimientos respecto de situaciones, por ejemplo, como acoso o violencia sexual. En segundo lugar, creemos que hoy día tenemos que reforzar lo que existe ya en nuestro país, que es el Plan de Efectividad, Sexualidad y Género, que es, en primer lugar, una ley derivada de una ley de salud y no de una ley de educación. Eso le da la pista a usted para entender que tenemos que transitar de lo biológico a lo educativo. Claro. Y en el caso de lo educativo, no hay ningún tema que no pueda ser enseñado en ninguna etapa de la trayectoria educativa, siempre y cuando considere la edad, ¿no es cierto?, la capacidad de comprensión de niños y niñas, la etapa de desarrollo y obviamente ciertos temas que son muy importantes: autocuidado, autoconocimiento, afectividad, eliminación, ¿no es cierto?, de estereotipos y prejuicios asociados, ¿no es cierto?, a la educación, que es a veces muy sexista. La comprensión, ¿no es cierto?, de las diversidades. Nosotros hoy día tenemos una serie de reglamentos, protocolos que están un poco desperdigados. Por ejemplo, hay una circular para atender afectividad, sexualidad y género. Hay un plan para este mismo tema. Hay una circular para niños y niñas trans, cómo las comunidades escolares tienen que asumir esto en conjunto. Pero todo esto está desperdigado, ya existe. Entonces lo que tenemos que hacer es unificar y definir incluso algunos contenidos de carácter más curricular, una política nacional, que permitan complementar la enseñanza que entrega la familia. Claro, por eso una política nacional. Sí. Y en ese punto, en todos los niveles de enseñanza, cómo se aborda lo que son los más chiquititos, que ahí está la discusión de algunos sectores y principalmente con la historia que se ha dado en términos de las políticas de educación sexual. Ayer el presidente Boric, por ejemplo, mencionaba la de la administración de Eduardo Frei, por poner un ejemplo, digamos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que va a depender de la etapa de desarrollo de los niños, ¿no es cierto? Estos son contenidos que, si son curriculares o son más bien de carácter transversal, serán elaborados por especialistas que están trabajando en estos temas hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, por si acaso. Y lo otro bien importante también, que es bueno que la ciudadanía lo comprenda: la educación sexual integral no está asociada a temas de carácter valórico. La educación sexual integral es un tema que está hoy día instalado en el mundo entero bajo el marco del sistema de derechos humanos. Esa es la comprensión que hay que hacer. Y además desarrolla elementos que están asociados a la afectividad y al autocuidado. Fíjese que en lugares donde hay educación sexual integral, los casos de abuso son mucho menores, precisamente porque niños y niñas tienen conciencia del autocuidado, de su propio cuerpo, de cómo se tienen que relacionar con los otros, del respeto que tienen que tener los adultos por él mismo o ella misma. O sea, como le digo, esto hay que sacarse esa visión. A veces creemos nosotros un poco equivocada de que es un aspecto valórico. Esto es derechos humanos y educación. Oiga, en un segundito, ministro, me van a matar, pero doble evaluación docente, dijo el presidente, se va a poner fin a la doble evaluación docente. ¿Cómo se va a tener una mirada con respecto a lo que necesitan los profesores y cómo también llevarlo a un mejor nivel en ese sentido? Súper, Nicolás, le agradezco súper bien y se lo explico súper rápido. Mire, lo que sucede es que la evaluación docente en este país ya existe ya hace muchos años. Nosotros no tenemos nada, en ningún caso, en contra. Ese es un debate que el país ya dio y los profesores y profesoras deben, y además yo diría que en su mayoría quieren ser evaluados.
eso ya está por descontado. Ya. Lo que pasa es que con la ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente, se cruzan dos evaluaciones. Eso es lo que se llama la doble evaluación. Entonces, muchos profesores del mundo municipal tienen estas dos evaluaciones. Entonces, lo que pasa es que se va a eliminar una y vamos a quedar solo con la carrera docente, que es la que va a incorporar elementos de la evaluación antigua o tradicional. Pero no es que los profesores dejen de evaluarse, en ningún caso. Lo que pasa es que van a tener una sola, como tiene, ¿no es cierto?, establecido el sistema de desarrollo profesional. Ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación, varios temas que hemos estado tratando aquí en Canal 24 Horas, la mañana informativa. Que le vaya muy bien, buen día. Igualmente, a usted, Nicolás, adiós. Que esté muy bien.